¿Se va a hundir Bitcoin después de la caída que vimos ayer en el gráfico? Vamos a verlo. Pues bien, tengo aquí a Bitcoin en escala semanal y gráfico logarítmico para verlo mejor en un plano semanal. ¿Qué sucedió ayer? Me voy a ir a gráfico diario. Que Bitcoin pues realizó un cierre bastante bajista y nos dejó pues una caída total de un 5%. Esto significa que Bitcoin se va a hundir un 5%, ya hemos visto en anteriores ocasiones que te lo puede hacer un día normal. Este de aquí, por ejemplo, fue de un 8%, o inclusive este que tenemos por aquí se situó en un 10%. Por tanto, el cierre diario de ayer no nos está indicando que Bitcoin pues ya se va a ir a $30.000 o se va a ir a los inframundos. No, pero sí que hay que tener en cuenta pues que la fuerza en los últimos días se está situando en los impulsos bajistas. De esta forma nosotros pues tendríamos que estar priorizando en el corto plazo las ventas para situarnos a favor de la tendencia. Ahora bien, me voy a ir a escala semanal porque me interesa mucho comentar el cierre semanal que vimos la anterior semana. La tenemos por aquí. ¿Qué nos está indicando este cierre semanal? Una gran presión bajista. ¿Por qué? Tenemos por aquí este fuerte rechazo, lo cual pues nos puede estar indicando una gran absorbida de liquidez y también nos podría estar indicando pues una barrida de estos stop loss que estarían situados por encima de este máximo de aquí. De gente que estuviese posicionada en venta, pues la semana anterior vio cómo sus stop loss fueron liquidados con una gran fuerza. ¿Qué nos muestra también esta vela bajista? Un envolvente. ¿Vale? Tenemos aquí envolvente bajista, un gran cuerpo y apenas rechazo por la parte inferior. Con toda probabilidad, durante esta semana y durante las próximas semanas, pues la fuerza se situaría en los impulsos bajistas. Ahora que tenemos que tener en cuenta el cierre de esta semana. ¿Por qué? Esto lo he ido comentando por mi canal privado, por si alguien se quiere suscribir, voy a dejar el enlace en la descripción. Tenemos aquí un fuerte soporte. Cuando yo lo comenté, pues el precio se situaba en torno aquí. ¿Qué esperaba? Al menos pues un impulso bajista hacia la zona de soporte más próxima en gráfico semanal. Ahora bien, no hemos quebrado esta zona de soporte, por tanto podríamos volver a tener un repunte alcista. Muy importante fijarnos en el cierre de esta semana. Si el cierre es bajista e inclusive si quiebra esta zona de soporte, pues nos están indicando que con mayor probabilidad entonces sí veríamos caídas de Bitcoin rebasando los $40.000. Si por el contrario esta vela semanal se gira y nos deja un cuerpo alcista, esta caída y este acercamiento a la zona de soporte más cercana puede haber sido el efecto de esta vela bajista y que no veamos más caídas. Para verlo mejor me voy a ir a escala de H4, voy a quitar esto de aquí y os voy a señalar el rango que nos estaría haciendo ahora mismo el precio. Con un rectángulo vamos a indicar esta zona de soporte. Vamos a ver, voy a quitar esto así en ese color mismamente. Y esta zona de resistencia. Mientras que el precio no quiebre esta zona de soporte ni realice ningún cierre por debajo de este, podemos ver sin problema un acercamiento hacia esta zona de aquí. Muy importante, si nos mantenemos por debajo de este máximo, sí que se podría buscar una venta. Si el precio pues, nos ofrece aquí un retroceso más lento, buscar una venta de nuevo hacia esta zona de aquí. Como digo, mientras no quebremos este soporte, el precio puede seguir rangueando sin ningún tipo de inconveniente. Voy a volver a gráfico semanal porque me interesa señalaros mucho los anteriores halvings y tener en cuenta los últimos meses, es decir, desde septiembre, octubre de 2023, más de 3 meses con subidas, sin apenas correcciones. Es cierto que aquí tuvimos una ligera corrección, pero desde entonces
octubre, noviembre y diciembre fueron prácticamente subidas. Es cierto que ya en diciembre pues el precio se estancó más en esta zona, pero también tuvimos pues esta subida durante la primera semana. ¿Qué quiero decir con esto? Es extraño que Bitcoin, tras una fuerte subida, no realice una corrección. Por ejemplo, aquí la vimos. Tenemos una fuerte subida y el precio, pues desde su máximo, realizó una corrección de un 23%. Vamos a coger el pico. Un 23% pues situaría Bitcoin en torno a los $37.000. Pero voy a irme más atrás. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en cuenta, volviendo aquí, que todavía no se ha producido el próximo halving de Bitcoin, que está programado para mediados finales de abril. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las fases alcistas que ha experimentado el precio antes al halving se han corregido en la mayoría de las ocasiones. Después del halving, es cierto, pues sí que hemos visto esa fase de bull run y el precio pues no ha corregido. Por ejemplo, después de toda esta subida, el precio apenas realizó una corrección. Después vimos otro impulso alcista y entonces sí, pues realizó su debida corrección. Y más tarde pues ya entramos en bear market y vimos toda esta subida corregida. ¿Qué quiero decir con esto para no liarme? Debido a que todavía no se ha producido el halving, lo más probable sería que después de toda esta subida el precio pues realizase una corrección, al menos pues hacia estas zonas que se encuentran por aquí. Vámonos hacia atrás, a esta zona de aquí, por ejemplo, antes del halving que se produjo en mayo de 2020. Es cierto que vimos una fuerte subida, pero fijaos cómo el precio pues realizó desde su máximo una corrección de un 50%. Luego por aquí, este ya fue totalmente diferente, pero como fijaos, como desde este máximo que vimos aquí, el precio cayó un 37%, aunque aparentemente, pues tú lo ves y dices, sí, casi no ha caído. Y desde este máximo de aquí, el precio también cayó otro 25%. Luego aquí ya se produjo el segundo halving en julio de 2016 y entonces sí, pues vimos esa fuerte subida alcista. Aún así, pues también vimos correcciones de en torno a un 36% o 40%, o sea que también fueron bastante fuertes. Por tanto, yo sí que espero que Bitcoin pues realice una corrección, no que se vaya pues otra vez hacia los 20.000 dólares, pero por ejemplo por esta zona de aquí tenemos un fuerte soporte, a ver qué se me va, por la zona de los 31.000, 34.000 dólares sí que podríamos ver un acercamiento de Bitcoin. Teniendo en cuenta también Fibonacci, al menos el precio debería realizar una corrección hacia los 39.700 dólares, donde tengo aquí señalada pues mi primera zona de Fibonacci. Estas son las zonas que yo tengo marcadas en el retroceso de Fibonacci. Hay muchísimos niveles, pero estos son los que yo utilizo. La zona más fuerte de reversión, de retroceso, podría ser la del Golden Pocket, la de los 33.000, 34.000 dólares aproximadamente. También por comentaros y que no se me olvide, respecto al plano fundamental, se han aprobado recientemente 11 ETF spot, lo cual pues supone algo histórico y muy positivo para Bitcoin. Esto puede haber provocado que en los meses anteriores pues hayamos visto toda esta subida que ha tenido el precio. Es cierto que es algo muy positivo a largo plazo. Estoy segura de que va a entrar muchísimo capital proveniente de la aprobación de estos ETFs al mercado de las criptomonedas y en concreto a Bitcoin, pero en el corto plazo se suele producir el efecto contrario, para arrastrar toda esa euforia y volver a niveles inferiores. Así que eso es todo lo que os quería comentar en este vídeo. ¿Se va a hundir Bitcoin? Pues desde mi punto de vista no ha cambiado prácticamente nada respecto a ayer. Es cierto pues que hay que tener en cuenta toda esta subida que lleva el precio en los últimos meses. Hay que tener muy en cuenta el cierre semanal que vimos la semana pasada. Actualmente, si seguimos bajando de temporalidad y nos vamos pues a temporalidad de H1, es cierto que la fuerza se encuentra más en los impulsos bajistas. Fijaos en los cuerpos de las velas. Por tanto, ¿podríamos seguir viendo caídas? Por supuesto que sí, pero es muy importante que quebremos esta zona de soporte. En cuanto veamos un cierre por debajo de este, sí que podríamos ver
más caídas. Zona de soporte más cercana, según Fibonacci, $39.700. Así que eso es todo, familia. Cualquier duda, pues dejármela en los comentarios, que yo siempre intento contestaros a todos. Un saludo.